Con mi presentación volvemos un poco a la clínica, a la práctica clínica habitual. No sé si... Ahora. Y bueno, es una situación un poco distinta. La clínica en el día a día para los adultos sí que nos ha cambiado mucho durante los últimos años. Al final lo que siempre comentamos es que desde neuropediatría siempre se ha tenido pues, mucho contacto con la genética. En adultos nos hemos ido adaptando día a día con el avance de los estudios genéticos y para nosotros sigue siendo un reto en la consulta con todos los pacientes. Entonces, en realidad, ¿cuál es el papel del neurólogo de adultos? Una vez pues, la mayoría de pacientes están ya diagnosticados desde el punto de vista genético, sobre todo los que, ¿no? Todos los que actualmente ya son los pacientes como más jóvenes en nuestra consulta. Entonces, bueno, pues creía importante, sobre todo, un poco hacer un resumen de lo que sabemos hoy en día desde nuestro punto de vista, un poco los cambios que podemos ver en la edad adulta y qué retos clínicos, tanto del día a día como a nivel de tratamiento, nos podemos encontrar. Esta figura la hemos visto a la izquierda, que antes Ángel también lo ha comentado, y esto, pues, con esta definición de encefalopatía epiléptica del desarrollo cambia el concepto y la visión de estos pacientes, porque al final pues son enfermedades, como sabemos, graves, poco frecuentes, que se caracterizan por una epilepsia, la mayoría de ellos fármaco resistente, y una alteración del neurodesarrollo que puede venir más o menos condicionada tanto por las crisis epilépticas que no se controlan con los fármacos como la propia etiología. Y de esta etiología sí que ha ido cambiando a lo largo de los años. De etiología vamos conociendo mucho más gracias a los estudios genéticos y sobre todo a los estudios de secuenciación masiva. Con esto, ¿cuál es nuestro papel y en qué ha ido mejorando? Pues cambian las consultas, no solo por los avances en el diagnóstico genético, sino por el aumento de la supervivencia en general de estos pacientes. Y es que probablemente la foto de las encefalopatías epilépticas y el desarrollo en adultos puede ser diferente a la foto que podríamos encontrar en una consulta en neuropediatría. Y van apareciendo cada vez más estudios, ponía como ejemplo este trabajo, en el que se estudia pues, los fenotipos de estas encefalopatías epilépticas en una muestra de pacientes adultos, dando importancia no solo al diagnóstico genético, que como veréis, en este caso, en este trabajo, la mayoría de los pacientes tienen variantes patogénicas en el gen SC1A, pero lo que me parece relevante es que además de estos diagnósticos genéticos, que muchas veces nosotros en consulta también pues, diagnosticamos a pacientes adultos de mayor edad que en la infancia no habían llegado a estar diagnosticados nunca, sino todos los síntomas asociados y todas estas comorbilidades de las que estábamos hablando que suponen una dificultad muy importante en el manejo de la consulta, en la que más adelante iré hablando, pero que incluye pues, todo el resto de síntomas neurológicos, las alteraciones de la movilidad y otros síntomas no neurológicos y sistémicos que también preocupan a las familias y que muchas veces nosotros nos vemos con mayores dificultades para poder atender y solucionar, sobre todo. No voy a hablar ya de la causa, ¿no? Ya que creo que lo hemos ido hablando durante las presentaciones previas, pero sí que me parecía importante remarcar que al final es un diagnóstico reciente, que si nos ponemos a revisar pues, literatura, datos, creo que vamos aprendiendo todos en conjunto según vamos conociendo y diagnosticando nuevos pacientes y que descubrimos nuevos fenotipos, porque si algo hemos descubierto con los estudios genéticos es que ni un único gen da lugar a un único fenotipo y al revés, ¿no? Y esto pues, dificulta también el ir conociendo, como decíamos, y poder hacer un estudio de historia natural en estos pacientes. La clínica, los síntomas más frecuentes los hemos ido comentando, pues en una epilepsia refractaria de inicio temprano, que en la edad adulta pues veremos más adelante pues que pueden aparecer diferentes tipos de crisis en los que tenemos que estar también atentos. A veces hay pacientes pues, que en cuanto llegan a la edad adulta pues a veces la epilepsia puede ir variando y la clínica predominante y que más preocupa a la familia a veces no son las crisis epilépticas. Hay una discapacidad intelectual grave con retraso del neurodesarrollo, como hemos hablado, una hipotonía también muy marcada y la ceguera cortical que comentábamos antes. Cambios en la edad adulta. Es una manera, tampoco no hay como una clasificación, ¿no? Unos puntos de corte muy marcados, pero sí que... Ay, aquí había unas animaciones... Bueno,
Os lo comentaré sobre las animaciones, que no sé por qué no aparecen, pero sí que ¿no? Al final hablábamos del tipo de crisis más frecuentes durante la infancia, también la aparición de estos espasmos epilépticos que nosotros en la edad adulta ya no vemos. Una de las dificultades que tenemos en consultas es rehacer la historia desde que eran pequeños, cosa que cuesta mucho porque muchas veces pues, es difícil volver a hacer recordar, ¿no? Todas las familias, cómo empieza todo, los síntomas iniciales, recopilar toda la información. Esto dificulta mucho tener todos los detalles de la historia clínica. Además, la diferencia es que nosotros no evaluamos cómo se llegan los diferentes hitos del neurodesarrollo, sino que lo que vemos es cuando ya ha habido esta regresión, no se han llegado a llegar a tener, ¿no? alcanzar estos hitos motores ni cognitivos, y vemos muchas veces una situación en la que tenemos ya una discapacidad intelectual severa, en la que bueno, pues es mucho más difícil evaluar las habilidades de las pacientes, y una epilepsia muy refractaria al tratamiento en la mayoría de los casos, con múltiples tipos de crisis y mucho más difícil de diferenciar tanto no solo las crisis epilépticas y los diferentes tipos de crisis, sino las estereotipias y el resto de trastornos del movimiento que, bueno, que también plantean un reto en qué tratar, cuándo tratar, qué pruebas diagnósticas hacer, teniendo en cuenta también las dificultades de movilidad, de traslado para la familia y cómo son estas pacientes. Refiriéndome un poco pues, al trabajo de Ángel que comentaba antes, para comentarlo con más detalle, ¿no? en este trabajo se incluyen adultos, ¿no? Una edad media de 24 años, en la mayoría de ellos destacar esta epilepsia fármaco-resistente y sobre todo el debut en la infancia, que hablábamos de estas crisis con espasmos o crisis tónicas, que nosotros sí que vamos a ver estas crisis tónicas, pero en cambio en las crisis en forma de espasmos no. Vemos que el 99% de los pacientes siguen con epilepsia, la mayoría con síntomas motores, todo este tipo de crisis, más del 70% con crisis tónicas, y que más del 7% presentan nuevos tipos de crisis, con lo que dificulta el ir, ¿no? la atención clínica. Y además, bueno, que casi la mitad de los pacientes vemos que mantiene esta misma frecuencia. Es decir, bueno, pues es verdad que bueno, hoy en día, aunque disponemos de más opciones de tratamiento, de momento no estamos en el punto de que querríamos estar. Más del 20% pueden presentar estatus epiléptico, con la dificultad que condiciona además el tratamiento, las alteraciones respiratorias que condiciona todo el tratamiento, cuando además ahí sí que tienes que forzar dosis que quizá en el día a día no lo harías. Aquí en esta gráfica era un poco para pues, visualizar que vemos los diferentes tipos de crisis a lo largo de la edad, y sí que, pues, igual que al principio, lo que decíamos, un tipo de crisis mucho más frecuentes como espasmos, que los vamos a ver en un grupo de edad, nosotros pues, tenemos que empezar a, bueno, en función de lo que nos vayan explicando en consultas, podemos tener crisis focales que pueden tener síntomas motores, crisis focales en síntomas motores que en pacientes con una discapacidad intelectual grave son aún más difíciles de evaluar. Y es simplemente pues, el ver lo que hablábamos también cuando que se decía la evolución al síndrome de Lennox-Gastaut, que vemos que al final muchos pacientes sí que van a cumplir al menos la mayoría de los criterios clínicos por la evolución de la epilepsia, por la farmacoresistencia desde la infancia. Y además de las crisis epilépticas, ahí ¿no? tenemos que poder evaluar todo el desarrollo neurológico en las habilidades, que en este trabajo ¿no? decíamos pues, más del 90% de los pacientes, una discapacidad intelectual grave, 75% sin adquisición del lenguaje, un retraso psicomotor también en el 80%, que aparece antes de las crisis hasta en un 33% de las pacientes, y que en la edad adulta sí que se ve una regresión que muchas veces es independiente de la frecuencia de crisis. Esto en edad adulta lo vemos en muchas encefalopatías epilépticas y el desarrollo, porque además se añade la edad, que en estos pacientes probablemente pues quizás estamos viendo un componente neurodegenerativo asociado a la propia enfermedad que bueno, pues, complica un poco la evaluación. Y simplemente pues, comentar, como en otras escalas también que se han ido desarrollando para el síndrome de CDL5, que creo que sí que es importante, ¿no? Cuando se hablaba pues, de nuevos tratamientos, de terapia génica, de todo, que una de las cosas más difíciles es poder evaluar estos ítems, sobre todo cuando desde el punto de vista clínico, que también pues, hemos ido cambiando un poco el concepto de hasta cuánto queremos llegar con mejorar las crisis y cuál es el objetivo nuestro, el objetivo respecto a las familias, es poder evaluar qué cambios vemos en el día a día y que realmente sean clínicamente significativos y que no sean simplemente significativos desde el punto de vista nuestro de que han mejorado X tanto por ciento de crisis y quizá la familia
pues no le da esa misma importancia. Además, nombrar pues, todo lo que ya hemos ido comentando durante la mañana. Esto dificulta pues, la atención médica, porque vemos que en cuanto a otros síntomas neurológicos, pues tenemos el 93% pacientes con trastornos del movimiento, hasta en un 25% hablamos de parkinsonismo, tenemos estereotipias, síntomas, ¿no? Signos relacionados con el trastorno del espectro autista, trastorno afectivo, la discapacidad visual y los trastornos gastrointestinales. ¿Qué ocurre? Otro problema en el día a día de las consultas en adultos es que desde neuropediatría es verdad que se hace un enfoque mucho más global. Cuando los pacientes llegan a la consulta de adultos, de repente estamos todos tan subespecializados que pues, es aún más complicado poder dar una atención global, y problemas que te explican tú no los puedes solucionar, los derivas y al final multiplicas las consultas que tiene que hacer. Y esto es un problema difícil de solucionar, porque a la vez pues, tienes en centros especializados, terciarios, que, ¿no? para poder atender este tipo de patologías, pero a su vez no tienes una atención que sea como más cómoda para el conjunto, ¿no? que tendría que poderse realizar pues, en un mismo día muchas visitas que hoy en día no se hacen de esta manera, pero es cierto que necesitamos de la colaboración y ayuda de otros especialistas en algunas cosas que nosotros pues, aún no estamos formados y vamos aprendiendo también sobre la marcha con los pacientes y con las familias. Esto simplemente por comentar la importancia que decíamos del diagnóstico genético. Al final, el conocer las diferentes variantes, todas las que nos vayan a permitir conocer o un poco más poder tener más información sobre la relación genotipo-fenotipo, que de momento pues, para eso, según va habiendo más casuística y más diagnóstico genético, que estamos en esa vía, nos permite conocer realmente, pues, poder llegar a tener más información sobre el pronóstico una vez ya tienes ese diagnóstico genético hecho y el impacto en el futuro de la paciente. Así un poco pues en global, creo que se tiene que tener en cuenta en el día a día tanto las características clínicas de la epilepsia para poder hablar sobre los diferentes tratamientos que también ahora comentaré, el desarrollo neurológico de las habilidades. Yo creo que esto también tiene un impacto sobre todo en la calidad de vida del día a día y esto tenemos que ser capaces de valorarlo, todas las condiciones asociadas, ya sea de síntomas neurológicos no relacionados con la epilepsia o otros síntomas sistémicos, y sobre todo avanzar pues, en este estudio genético y en conocer la relación de estas variantes con los diferentes fenotipos. Y en cuanto a retos clínicos diferentes, creo que también los podemos dividir en diferentes ramas, por decirlo de alguna manera. Unos son los retos clínicos del día a día en la atención de los pacientes en cuanto a los tratamientos y el soporte que se le pueda dar respecto a la ayuda para que tengan una mejor calidad de vida, y por otra vía pues todos los tratamientos dirigidos y de precisión que comentábamos, pues que también es importante, pero que desgraciadamente necesitamos un poco más de tiempo para ver estos resultados. ¿Y por qué? Porque en realidad pues, no hay tratamiento modificado de la enfermedad, como comentábamos. Los tratamientos sintomáticos sobre todo están más dirigidos a las crisis epilépticas y no tenemos, que esto también se ha ido comentando y sobre todo esta revisión también, guías estandarizadas. Al final se tiene que intentar homogeneizar qué se hace, cuáles son las prioridades en la atención, qué síntomas tratar, cómo hacerlo, qué valorar. Y para esto se necesita pues, la opinión, como al final la casuística no es tan alta, necesitamos pues, poder reunirnos para saber cómo es el día a día de los diferentes especialistas con los pacientes para saber qué hacer. Porque si cada uno va por libre, pues al final pues, a veces lo haces de la mejor manera que puedes, pero te falta información del resto de compañeros. Y para eso es necesario conocer la historia natural, como hemos ido diciendo, tener más tratamientos dirigidos, controlar las crisis en la medida que se pueda y tratar estas comorbilidades. Y para eso se necesita una balanza entre el tratamiento médico y la calidad de vida, porque muchas veces sobretratamos con la intención de hacerlo bien y el resultado es peor que haber empezado algún tratamiento a veces. En el trabajo de Ángel, cuando hablamos también un poco o de otras revisiones que había, ¿qué tratamientos se pueden, qué tenemos? Pues cuando hemos hablado de fármacos anticrisis, a ver, la realidad es que aunque se comenten los más utilizados y los más eficaces, el día a día en adultos lo que vemos es que, bueno, y es lo que nos damos cuenta, que no son tan eficaces y muchas veces por ir añadiendo más politerapia lo único que hacemos es empeorar los efectos adversos. Tenemos tratamientos alternativas no farmacológicas como dieta cetogénica o el estimulador del nervio vago, pero las expectativas en estos tratamientos en concretos pues no son muy buenas. Es verdad que con nuevos fármacos, antes se comentaba el cenobamato, pero ahora
pues la idea es comentar también pues, como fenfluramina y cannabidiol. En este caso, otras de las cosas que nos ha cambiado, sobre todo el día a día en la consulta, es la aparición de estos fármacos, porque hemos visto que no solo tenemos una mejora en la frecuencia de crisis, sino que es cierto que esta mejora, más allá de las crisis, sí que la estamos viendo en el día a día y nos lo comunican las familias. A veces, pues esto sí que hemos ido cambiando, pero nuestro objetivo inicial era una crisis menos, una crisis menos, una crisis menos, y a veces la familia dice, bueno, pues las crisis más o menos se mantienen, pero es que lo veo como más presente o más atento, más, pues esto, la verdad, o duerme mejor, pues hay otras cosas, síntomas que estás mejorando sin saberlo de inicio, porque con el mecanismo, no, con ese mecanismo tampoco te lo explicarías en estos fármacos, pero realmente vemos esta mejora. Y hay pocos casos, porque es verdad que no es bajo la indicación, como comentaba Ana antes, pero es verdad que fuera de indicación en la consulta lo hacemos. Y sí que tratamos bajo el paraguas del Lennox-Gastaut. Yo creo que igualmente hoy en día pues con farmacia también todo, según vamos aprendiendo todos, va siendo más fácil, pero indicamos tanto fenfluramina como cannabidiol en estos pacientes y en algunos sí que vemos mejoras. En este trabajo es verdad que la N pues, es baja, son 6 pacientes, la mediana de 6 años y el rango de 2 a 26, alguna paciente que sí que es adulta, y sí que se ve que en cuanto a las crisis tónico-clónicas sí que ahí está esta mejora de las crisis, sobre todo y mayor que en cuanto a las crisis tónicas, aunque es verdad que la representación del número de pacientes es baja, pero al menos con los pocos datos que tenemos, más que un empeoramiento, tenemos una mejora. Y además no solo de las crisis, sino muchas otras comorbilidades y síntomas neurológicos que mejoran al final la calidad de vida de las pacientes y de las familias. En este caso, en este estudio, no solo se incluyen pacientes con déficit de CDKL5, sino también síndrome de Aicardi, duplicación del cromosoma 15q y síndrome de DUS, pero vemos también que en el caso de las pacientes con CDKL5 sí que hay una mejora aquí en este caso es el total tipo de crisis, pero hay una mejora tanto a las 12 semanas como a las 48. Esto al menos nos indica que, bueno, a la espera de nuevos tratamientos, en el día a día en la consulta creo que aún podemos ir haciendo cosas que permitan mejorar la calidad de vida. Porque la realidad, de las guías que se comentaba antes, es que hemos de valorar muchas cosas en consulta, que otra vez las limitaciones es el tiempo, y no solo son las crisis, y que tenemos en adultos que valoramos de forma diferente que en infantil, pues aparte de las crisis, ¿no? Así que pues cosas diferentes, aspectos que comentaban aquí son pues tanto de terapia física como terapia ocupacional. Y es otro de los problemas que vemos en adultos, que bueno, para las familias es muy difícil a veces ocuparse y poder cuidar como ellos querrían. Muchas veces por condiciones simplemente físicas. Hay pacientes pues, que en el caso de algunas encefalopatías epilépticas que se acompañan con muchísimo trastorno conductual, esto dificulta el día a día, no responden a tratamientos, es imposible, los padres pues, tienen que dejar de trabajar, ellos mismos no son capaces de cuidar a los propios pacientes y esto dificulta porque la realidad es que no hay los suficientes recursos para poder ayudar a estas familias. Y aquí pues comentar que para todas estas comorbilidades, ¿no? También que había pues, más escalas que se han ido describiendo porque es importante, como comentaba, no solo el punto de vista del clínico, sino también el punto de vista del cuidador, porque muchas veces son puntos de vista distintos, las expectativas son diferentes y para valorar la respuesta a nuevos fármacos o lo que se está haciendo creo que es muy importante tener los dos puntos de vista y poder tener escalas para valorar más allá de las crisis. La figura de la derecha es de un trabajo que hemos hecho en nuestro centro, aún pendiente de publicar, que hicimos unas encuestas sobre a los principales cuidadores de pacientes con encefalopatías epilépticas, un estudio multicéntrico. Y bueno, realmente pues sabes que es una realidad, pero verlo escrito pues aún impresionaba más, ver que, bueno, que la mayoría de familias pues sí que no se sentían pues, con el suficiente soporte tanto de las asociaciones como del sistema sanitario. En la mayoría requerían también la ayuda de otros profesionales, muchos reclamaban sobre todo la ayuda psicológica o de trabajadores sociales, sobre todo para poder conocer, porque ya no solo los pocos recursos que puedan haber, sino cuando empiezas a buscar, informarte de qué recursos hay, sobre todo cuando llegan a la edad adulta y sobre todo además la cantidad de actividades que tenían, ¿no? De tareas que tenían que hacer de aspecto más relacionados con el aspecto sanitario sobre los pacientes que familiares no estaban formados y tampoco se les da esta formación. Entonces, necesidad por necesidad, bueno, realmente
creo que hay muchos aspectos a mejorar en el cuidado global, no solo con las crisis, sino en la calidad de vida de toda la familia. Para concluir un poco, sí que me gustaría pues, reflejar que en adultos, al menos la realidad que vemos en la consulta es que no solo es esta dificultad de las crisis, que llegamos un poco pues, cuando vemos todos los pacientes con encefalopatías epilépticas y el desarrollo en la clínica pues es mucho más variada, a veces no estos síntomas más específicos y detalles que se comentaba para el diagnóstico en la infancia, en diagnóstico en adultos es mucho más difícil de llegar a la raíz de los síntomas iniciales y más difícil de poder diferenciar los diferentes fenotipos de los pacientes, que te das cuenta también de la falta de recursos y que con consultas no vas a poder solucionar, necesitas todo un equipo multidisciplinar, que poco a poco pues sí que hay cosas que vamos mejorando. Luego, otra cosa que quería comentar a raíz de un comentario que se ha hecho antes en cuanto a los ensayos clínicos, que en adultos es mucho más difícil convencer a las familias para participar en ensayos clínicos, porque la movilidad de la que se habla del traslado son pacientes muy dependientes ya en edad adulta y aunque les ofrezcas que se va a poder pagar, que les ayudas al traslado, esto a muchas familias no les acaba de convencer y cuesta mucho más, poderles convencer, pero además porque vienen pues, de haber probado muchos más tratamientos, más años de fracasos terapéuticos y esto pues, poco a poco se va cambiando y creemos que irá mejor según vayamos viendo también mejoras en los tratamientos que tenemos. Y esto era todo lo que os quería explicar. Muchas gracias.